Hoy nuestra invitada especial es una persona muy conocida. ¿Qué mujer no ha pasado por las manos de ella cuando tenía que verse más hermosa que nunca, cuando estaba decidida a brillar en las pasarelas, sea diva, magnífica, Miss, influencer o presentadora de televisión? Ella es Ena Balcázar, que hoy nos va a abrir su corazón en este episodio. Enita, bienvenida. Muchísimas gracias, Carmen Julia. La verdad es que me siento muy honrada. No era para tanto, ¿no? Lo del tema de la trayectoria. Me siento un poquito avergonzada de cierta forma porque creo que es parte de los gajes del oficio, ¿no? Dios me dio un talento. ¿Y por qué empiezo a hablar de Dios? Entiendo perfectamente de que el tema no tiene nada que ver con religión y eso lo quiero dejar muy claro. Pero la paz que he logrado con el paso de los años tener en mi vida es algo innegociable para mí, ¿no? Y es algo que me encantaría compartir. Cosas que funcionan en nuestra vida, querida amiga, y nos hacen bien, uno no se las puede quedar callada, no se las puede guardar. Y la única forma de poder, por ejemplo, influir de cierta forma en las personas es compartir lo que a uno le ha hecho bien. Bueno, mientras me maquillaba, por supuesto, por eso hoy estoy tan diva, ¿eh? Modestia aparte, pero la verdad es que hacía hartísimo que no me maquillaba y cómo cambia un buen maquillaje, un buen peinado. No estoy diciendo que las personas que ahora lo hacen lo hagan mal, sino que recordé ese rostro que tenía hace años cuando Enita era la que estaba a cargo de mi arreglo personal y siempre la buscaba para las fechas especiales. De hecho, me ha maquillado en mi matrimonio, siempre ha estado ahí al lado mío. Cuando he tenido algo muy, muy importante, también ha sido parte de todas las mejores épocas que he tenido en mi vida. Y bueno, ahora me encanta ver esa transformación porque conozco la Ena de antes y la de ahora. Y quiero que nos contés cómo se genera ese cambio, Anita, en vos, porque no es que hayas estado mal antes, porque tampoco es que eras una persona agresiva ni que andaba peleándose con la gente, eras una persona normal. Pero ¿cómo puede ser que la gente no conozca a ese personaje que tiene la capacidad de hacer o diseñar un traje para pasarelas en menos de 2 horas? Bueno, eso no es mérito mío. Yo siempre le voy a dar el mérito a quien le corresponde y eso viene de Dios. Vuelvo a recalcar, no tiene nada que ver con religión, pero la grandeza viene de la humildad, ¿no? Creo que una de las cosas que Dios ha trabajado y viene trabajando en mí es justamente eso, el reconocer que yo no soy nadie sin lo que Él me ha dado. Eh, Peleona, he sido peleona. Bueno, conmigo He no, ¿no? tenido, por ahí no se ha enterado, pero sí, yo creo que todos tenemos esa parte oscura y de hecho yo he tenido mucha oscuridad en mi vida, muchísima oscuridad, tal grado de sumergirme en una época de depresión. La depresión es algo que uno no la puede ir compartiendo con todo el mundo, es algo muy, muy de uno. Yo llegué a un punto oscuro de mi vida, ¿no? Un punto muy oscuro en el que sentía de que no había salida, no, me dolía el alma, ¿no? Entonces, cuando duele el alma, no hay medicina que la cure, ¿no? Es un dolor muy profundo, muy dentro de uno. ¿Y por qué decidí compartir mi experiencia, mi testimonio? Porque siento de que hay muchas personas ahí afuera que necesitan escuchar de que el ser feliz y el encontrar la paz es una decisión. Es algo que nosotros decidimos un día, pero no solos. Es algo que se decide, pero que uno tiene que tener el apoyo más grande que existe en el universo, que es el de tener a Dios en su vida. Pero ¿cómo siente ese dolor, Anita, usted? O sea, ¿cómo descríbanoslo, por favor? Porque aquí estamos para poder reflexionar ese sentimiento que es válido y que muchas personas a veces sentimos y no sabemos cómo manejar o creemos por último que estamos mal de la cabeza y no es así, simplemente que tenemos que entrar a un proceso de sanación. Así es. Mi proceso lleva un tiempo más o menos de unos 4 a 5 años. No es de ayer a ahora, es un proceso duro.
Los seres humanos creemos tener el control de nuestras vidas, creemos tener el control de la vida de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, y no tenemos el control absoluto de nada. Cuando nosotros reconocemos de que no somos dueños de nada, que hemos venido desnudos a este mundo, que no nos vamos a llevar nada, que cualquier éxito que nosotros busquemos tener en la vida no significa nada si nosotros no tenemos esa paz. Bueno, eso es lo que aprendió, pero cuénteme, cuando todavía no sabía eso, ¿cómo era Ena? Llegué a un punto de quiebre, ¿no? Dios me aisló de todo. Me aisló del mundo prácticamente porque me quitó amigos, me quitó trabajo, me quitó pareja, me quitó hijos, de una forma figurada, por así decirlo, porque podemos estar dentro de un hogar, dentro de un círculo de amigos, dentro de un trabajo, y así estar sin nada y sentirnos vacíos, ¿no? Yo llegué a ese punto. Llegué al punto de creer que yo era capaz de lograr las cosas o de adueñarme de cosas que no me pertenecían, por ejemplo, ¿no? De no asimilar cuando Dios me estaba diciendo que no en algo y yo insistía en que sí. Entonces, ¿se considera Enita caprichosa? Es demasiado caprichosa, demasiado, ¿no? Por eso digo... Venga por aquí, no por acá, venga por aquí, no por acá. O sea, demasiado caprichosa. A tal grado que para mí, por ejemplo, sé que hay personas a las que les va a chocar porque voy a ser redundante con el tema de la persona a la que al que hay que darle la honra y la gloria, que en este caso es a Dios personalmente, pero es algo indescriptible, ¿no? O sea, es una sensación que solamente uno la tiene que vivir para entenderla. Es que bien recuerdo, Anita, cuando iba a tu casa, que me maquillé y nos sentábamos ahí, empezabas con la chapería para que quede bien, y te contaba de mis primeras experiencias con Dios, y recuerdo que obviamente teníamos una amistad bonita, siempre respetuosa conmigo, entonces me escuchabas y no, y así hacía la cara. Recuerdo que, o sea, como que no me decías nada, porque obviamente me querías y no te querías pelear conmigo, pero tu cara como que lo decía todo, digamos, no sé yo, y así hacía su cara, ¿no? Y lo tengo aquí bien presente, entonces ahora te veo de esa forma, Ena, y realmente no sé en qué momento pasó, y eso es lo que quiero que me contes, ¿por qué, cómo, cuándo, por favor, así los detalles, Enita? No voy a negar mi reacción, realmente odiaba la religión. Odié la religión. Y yo le decía, te decía que yo no era religiosa, yo te decía que tenía una relación y te contaba mis experiencias con Dios, pero aún así, Ena, yo sentía tu rechazo, digamos, no hacia mí, sino hacia lo que te estaba contando. Claro, efectivamente, ¿por qué? Porque sentía que cada vez que me acercaba a una iglesia era juzgada, era menospreciada, era... no sé, sentía la sensación de que no estaba en el lugar correcto, ¿no? Y de hecho, hasta este momento todavía estoy en la disyuntiva de si estoy o no en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque yo no busqué religión, yo traté de ser religión. Todo este tiempo, no voy a hablar. Yo creo que no se trata de ser religión, Anita, se trata de estás buscando una relación. Exacto. Entonces, porque cuando vos vas a un lugar, no vas por el lugar físico, si bien la Biblia lo dice también, que necesitamos congregarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Claro. Porque al final somos un solo cuerpo, somos un solo espíritu y necesitamos charlar, compartir y socializar, porque no somos seres aislados. Dios lo hizo, Jesucristo lo hizo cuando se hizo hombre. Pero creo yo que es parte del proceso. Vamos a seguir en el proceso hasta el día que Dios nos lleve. Entonces, volvamos. No me quiere dar el chisme, Ena. Volvamos, me tenés así como que expectante de que me digas qué fue lo que pasó. Ya, estoy viendo el brillo de tus ojos, estoy viendo tu cambio en tu manera de hablar, estoy convencida de que amás a Dios, que has tenido una transformación, pero quiero saber en qué momento pasó. En mi momento de quiebre. ¿Y cuál fue ese momento en el que Dios me enseñó a estar sola? Me enseñó a dejar de depender de lo que la gente decía,
a dejar de depender de lo que hacían los demás, a dejar de depender en las reacciones de otras personas ante mi comportamiento. O sea, Dios me aisló, pero para trabajar en mí. ¿Trabajar en qué sentido? En el sentido de que yo deje de estar necesitada, que es la palabra que quisiera compartir, en este caso compartirte, porque estar en carencia, vibrar en carencia es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque un ser humano cuando está en carencia tiene tanta hambre de amor, tanta hambre de afecto, que va a recurrir a lo que sea, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que evitar. ¿Por qué? Porque cuando uno está carente de afecto, uno va a los vicios, va a los boliches, no digo que no lo hagas Va en busca de todavía, lo que no sí, se te va perdió. en busca de los placeres mundanos que llama la gente, y yo no juzgo porque la verdad que en este momento, si vine a compartir mi historia, no es para decir que Ena es la mejor persona del Pero mundo. ¿cómo era Ena antes de ese Antes, proceso? antes, como dijimos hace un momento, era una mujer caprichosa, metida en mis calzones, por así decirlo. Yo quería algo, iba por lo que quería. Que eso no está malo, obviamente, pero No, si te está alejando de... pero si tengo que ir por encima de alguien, no está bien. Si tengo que dañar a alguien, no está bien. Si tengo que... Todo lo que tenga que ver con lastimar a alguien más para conseguir mi propósito no está bien. Y me costó aceptar eso. Me costó aceptar que yo no era nadie, que yo solamente era un instrumento que Dios tenía que utilizar en algún ¿Qué momento. cosas te hacían sufrir antes que ahora ya te resbalan? Eh, en mi casa, por ejemplo, ¿no? En mi casa yo vivo, comparto con cuñadas, cuñados. Yo peleaba por una cuchara, yo peleaba por un vaso, yo peleaba porque algo estaba mal. No es que todavía, no es que no lo haga, pero quizás todavía lo sigo haciendo, pero es que dejé de ver las cosas como las veía antes, ¿no? Es como que para mí esta taza, si bien tiene un valor, pero no el que debería darle. Entonces aprendí a darle valor a las cosas desde otra perspectiva, no desde el amor prácticamente, porque cuando Dios dice de que nosotros le pidamos que Él nos da, es real, ¿no? Una experiencia que no puedo pasarla por alto y que me seguís insistiendo de cómo fue que empezó todo, fue un día en el que ya yo no podía más, ¿Por qué? porque el dolor era grande. El dolor en mi corazón era muy grande y no puedo expresarlo, no hay una explicación lógica. Yo creo que ningún ser humano con un dolor así, como dije en un principio, el dolor del alma no es un dolor que se entienda, solo uno lo entiende. Entonces mi dolor era tal, porque me quedé, una de las cosas que me pasó para sumar a ese dolor, por ejemplo, fue que en una ocasión una de mis amigas me invita a compartir a su casa. Estábamos compartiendo en un grupo y sé que no era de Dios porque ella se transformó en otra persona. Lo que había en ella no era ella. Entonces ella tuvo una reacción porque yo conversé con una amiga de ella, pero hablábamos de nosotras. Y ella me miró y me dice, maldita desgraciada, eh, fuera de mi casa. Y yo me quedé ¿Así de la de la nada? nada. No era ella, yo sé que no era ella. No. De la nada me dice fuera de mi casa. No, ni siquiera recuerdo las palabras porque eran irreproducibles las palabras que manifestó en mi contra, que fue una de las cosas que me pasó. Fuerte. Fueron tan duras sus palabras que yo salí de su casa llorando, llegué a mi casa y en mi casa reventé, pues, ¿no? A llanto. A tal grado que no podía ni hablar, ¿no? Entonces, yo creo que una persona común, normal, lo toma de la peor forma y dice, bueno, a esta casa no vuelvo nunca más, no le hablo nunca más, no la busco nunca más, ¿no? Pero ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo Muy mal, tomaste? muy mal. O sea, el dolor, yo la amaba tanto porque era una de mis mejores amigas y el dolor fue tan duro, tan fuerte, que yo sentía que partes de mi corazón se partían, ¿no? Pero algo en mí me decía, búscala, anda a su casa, búscala, tenés que buscarla. Y en mi cabeza resonaban las palabras, ¿qué mérito hay en amar a quien te ama?
¿Qué mérito hay en amar a quien te ama? Esas palabras resonaban en mi cabeza todo el tiempo. Entonces yo decido ir a buscarla. Después de un cierto tiempo en el que pude procesar que yo tenía que buscarla, voy y la busco, y cuando ella me abre las puertas de su casa me dice: Enita, ¿no sabes cuánto le he orado a Dios para que vengas a mi casa? Y en ese momento, bueno, yo la abracé, ella me pidió perdón, ¿no? Pero cuando las palabras salen de la boca y hieren tanto, en todos los sentidos, es muy difícil retroceder, ¿no? Es como cuando arrojamos un vaso o un balde de agua en la tierra, ¿no? No podemos recoger no recogemos esa Qué agua duro lo que nuevamente. me contás Durísimo. realmente. Porque fuiste vos a buscarla, fuiste Yo la lastimada, la botada fui. y la valentía de ir a buscarla y no sé ni por qué lo hiciste, digamos, ¿no? Hay que ser valiente para hacer eso. O no sé, como vos decís, ha de haber sido una guía de Dios. Porque venía de él. No, era indiscutible, porque la verdad es que no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Fue la decisión más sabia que pudo Dios enfocar en mi vida, ¿Y de porque ahí qué pasó? la Ya se busqué, abuenaron. sí, nos abuenamos, tomamos días de oración porque ella estaba enferma. ¿Por qué digo que no me arrepiento? Porque esa amiga a los 2 meses No. falleció, ¿no? Entonces, imagínate Wow. cómo me hubiera sentido yo a este momento si no hubiera tomado esa decisión. ¿Y por qué dije que yo quería compartir esto? Porque muchas veces por el orgullo, por el ser juzgados, por el ser menospreciados, ¿qué importa? No importa. Si nosotros sabemos que lo correcto es amar a quien nos odia. A veces cuando nosotros, por ejemplo, somos dañados, lo más fácil es decir, pues nunca más, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Pero si nosotros tomamos la decisión más arriesgada, que en este caso es ir y buscar a esa persona que nos hizo daño y perdonarla muy a pesar de sabemos con el tiempo de que la decisión que tomamos fue la correcta. Y en mi caso yo sentí y doy gracias a Dios por haberme llevado a tomar esa decisión, porque si no, en este momento no me sentiría bien. ¿Y vos crees que ese momento de este episodio que nos estás contando fue tu momento de quiebre o quizás el inicio? Fue la suma de muchas cosas que venían, Porque porque imagínate, no sé, pues, ¿no? Te puedes estar arrepintiendo de haber cambiado, de la transformación, del proceso, puedes volver para atrás, pero cuando ya ves algo tan delicado y te enfrentas con una persona que querías tanto y que se muere así por así, entonces yo creo que ahí debe ser algo que te golpea, digamos, ¿no? Y qué si no hubiera ido, digamos, ¿no? O sea, no sé, vivir con eso siempre, no, yo no creo que podría, no podría. Por eso digo, si Dios, por eso digo, la paz que Dios a uno le da, creo que va de la decisión que uno toma de acercarse a Él, de cederle el control, de escuchar esa vocecita que está en la cabeza que le dice que tenés que hacer lo correcto, ¿no? Porque muchas veces nos está ahí tarareando: hace esto, no tenés que hacer esto. Y no, cuando uno le dice no tenés que hacer esto, esa voz que uno tiene interior ahí, uno tiene que aprender a escucharla. Y la mejor forma para mí, por ejemplo, fue doblar rodillas y orar a Dios y pedir discernimiento, pedir sabiduría, pedir entendimiento sobre las cosas que yo a veces no entendía. ¿qué descubriste con todo esto sobre el perdón y hacerse responsable de tus emociones, hacerte responsable de tus emociones? Claro, que lo que una de las cosas que aprendí, por ejemplo, y no solo con esta amiga, sino con muchas situaciones más, porque son interminables, ¿no? Como digo, eso fue la sumatoria de muchas cosas, porque llegar a un punto de quiebre como al que llegué yo, que en otras personas lo vi y yo decía, si yo aguanté, ¿y por qué ella no aguanta? ¿No? Pero cuando uno se da cuenta de que no todos tenemos esa misma fuerza para soportar cosas tan duras como esta, para mí esa situación con mi amiga fue la sumatoria de muchas cosas que venían suscitando en mi vida. ¿Alguna otra así de impacto que puedas compartirnos? Hay cosas que decidí en algún momento de mi vida solo contárselas a Dios, porque perdí la confianza en el ser humano, ¿no? Yo llegué a ese punto de no creer en nadie. ¿Por qué? Porque en algún momento confié en personas, por ejemplo, equivocadamente, y divulgaron mis cosas, ¿no? Entonces, todos los seres, Eso te lastimó mucho. mucho, mucho, ¿no? Entonces, o yo me ¿Qué enteraba, sentiste? ¿Decepción? traición, ¿no? Traicionada, sentí la traición, sentí la deslealtad,
Después, por ejemplo, otras de las experiencias que tuve es de que, como yo siempre he hecho, bueno, de cierto tiempo ahora vengo haciendo activismo, defendiendo lo que es lo justo, lo correcto, tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible. Una de las otras cosas que también me marcó de alguna forma, como digo, la sumatoria, fue, por ejemplo, ir a unas elecciones. Suena medio raro, ¿no? Y que lo comente porque la verdad es que voy a unas elecciones y en estas elecciones, por ejemplo, yo fui con una buena intención y de la mejor forma. Si yo como activista defiendo lo correcto, no voy a ir a hacer algo incorrecto, ¿no? Entonces, para mí esas elecciones eran democráticas, ¿no? Voy con un amigo para control social. Ya. Estoy en esa elección y me proponen a mí para que yo vaya como su suplente. Ya. Y bueno, yo subo al escenario, voy como suplente y había otra persona más que estaba también compitiendo el cargo de suplente. También quería ser suplente, así También como quería vos. ser Ya. suplente, ¿no? Entonces, cuando está en ese cargo, cuando estamos compitiendo, a la primera vuelta yo la gano con un voto. Ya. Y no, pues se arma un escándalo y la verdad es que a uno le sale lo indio en esas situaciones. Y se puso tensa. Ella se enojó porque Claro, la se ganaste. molestó porque la Ya. gané, entonces, y bueno, dicen de que tenía yo gente a mi favor. Cuando uno va a elección, pues sabe que tiene que llevar sus votantes, ¿no? Yo llevé mi Obvio. gente, ella no llevó su gente, entonces la gané con un voto. Y me acuerdo que había una persona ahí que es conocida, que es justamente la presidenta de Derechos Humanos, Coral. Creo que No, no Coral. se dice nombres aquí. Ya lo borra. Bueno, había una persona que era la defensora de derechos humanos en este caso, ¿no? Y resulta que parece que la primera vuelta ella votó por ella, ¿no? Y resulta que como hubo quejas de que la elección era trucha y que estaba mal, entonces vamos a una segunda. Y lo irónico es que en la primera la ganó con un voto y en la segunda la ganó con 2. Dios mío, ¿No? para peor. Para peor. ¿Y qué hizo? ¿La mechoneó ahí? No, Ella, usted. no. Pero bueno, ya hubo la indisposición, la mala cara y ya yo después pasa un tiempo. Y usted ganó el puesto. Gané. Y lo ejerció. Gané. Eso es lo irónico, que ni siquiera se ha ejercido porque con esto de que tenemos en la política, por ejemplo, de que ponen a dedos los controles sociales, entonces lo democrático ahora todavía no funciona, ¿no? Por ese lado. Pero por otro lado, por ejemplo, ya terminando el tema y ver cómo es que Dios trabaja en uno otra vez en estos aspectos de la vida, yo me la encuentro en un encuentro de manifestación, por ejemplo, en el Cristo, me la vuelvo a encontrar y yo agarro y la veo y la saludo, porque en lo personal yo no tengo... O sea, ya pasó, pues ya pasó la elección, ya fue, digamos. Entonces la saludo, hola, le digo, ¿no? ¿Cómo está? Y ella me mira y me dice, yo no hablo con corruptas. No. Ay, Dios mío, esta sí que estuvo buena. Sí. Perdón que me ría, pero es que me da Yo no chiste, hablo con gente corrupta, me dijo, ¿Ya? como vos. Así yo, claro, imagínate cómo te sentirías que te digan algo así, ¿no? Yo en mi cabeza era, ay no, pero es que esto es para un juicio, para demanda, se me cruzaron 10.000 cosas en ese momento en mi cabeza, pero otra vez Media esa perdedora, vocecita, ¿no? ajá, pero otra vez esa vocecita en mi cabeza me decía, ¿qué mérito hay en amar a quien te ama? Otra vez, ¿no? Ay, amiga, qué difícil estar en sus zapatos, la verdad. ¿Qué mérito hay en amar a quien te ama? Entonces, cuando me vuelven otra vez esas Y no había palabras, la otra vocecita que le decía, no, también, no. Sí, tenés sí, que sí, hacer no, esto, buscar un abogado y demandar porque esas palabras son fuertes, ¿no? Más o menos así. Ajá. Pero ahí digo, y era la pelea de las dos claro, vocecitas. la pelea de las dos vocecitas, ¿no? Entonces yo agarro y digo, voy a escribir lo que siento. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien escribir lo que siento. ¿Por qué? Porque es como que es una descarga que si yo no le puedo contar a alguien lo que me pasa, de cierta forma es como que me sirve como un desahogo. Y empezó a escribir lo que siente lo que desde sentía. que la traicionaron, por si acaso, o siempre. Siempre he escrito lo que siento, siempre. ¿No? Entonces agarro mi agenda y escribo lo que siento. Y claro, lo que sentía, porque yo se lo quería mandar, era horrible. Y lo leo y digo, no, esta no soy yo. Y dije, no, te bendigo y te amo. Porque sé que no es una pelea terrenal. Esta pelea es espiritual. Te bendigo y te amo. Y ahí se queda. Fulana persona, te bendigo y te amo. Y ahí se quedó.
¿no? Y me Y devolvió ahora, la paz. cuando nos cuenta esto, ¿qué siente? ¿Siente que la ama? Paz. ¿Siente que Claro, de verdad la claro, bendijo? por supuesto que sí. Yo puedo decir eso porque la verdad que no, odio, no albergo odio en mi corazón para nadie. Lo he sentido en algún momento, pero cuando entendí que lo que a mí me molestaba de otras personas era lo que estaba mal en mí. O sea que está aceptando, Ena, que en algún momento usted sintió odio. Claro que sí. Sería ¿Y qué mentirosa. hacía ese odio en tu corazón? Y eso es lo que los seres humanos debemos descartar en nuestras vidas porque es podredumbre en los huesos, dice la Biblia, ¿no? Que lo que nosotros sentimos por otros en realidad no daña a la otra persona. Y cuando entendemos de que el odio que a mí me produce, lo que hace otra persona, yo tengo el poder y la decisión de decidir si me afecta o no. Ya, a ver, no estoy entendiendo. El odio que usted siente hacia otra persona, o que cualquier persona, porque usted ya no lo siente. Entonces, el odio que cualquier persona puede sentir hacia otra persona no daña a esa persona a la quien se odia, sino No, a quien daña. a mí misma. ¿Y por qué? Porque la otra persona ni se entera que yo la odio, ¿no? Yo tuve que cerrar y he ido cerrando y sigo cerrando ciclos con personas a las que en algún momento de mi vida las detesté con toda mi alma. Pero cuando yo entendí que el daño me lo hago a mí misma, porque esa persona ni se entera que la odio, que es lo más irónico. Muchas veces odiamos a la gente y créanme que el odio trae enfermedades, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿Usted tenía alguna enfermedad que de claro, la que ya sanó por nada no, más? no, no. A mí me dolía, por ejemplo, la cabeza, me dolía el estómago, ¿Y ya no le sufría duele? mucho. No, gracias a Dios, muy rara vez, pero era algo muy, muy, muy seguido porque yo albergaba odio en mi corazón y ese odio solo me dañaba a mí. Entonces, cuando el ser humano entiende que cuando odias a otra persona, ese odio es solamente un rebote hacia vos, entonces uno ahí es donde toma decisiones serias sobre su comportamiento y se hace responsable de sus sentimientos en este caso. ¿Y cuál fue la victoria más grande en ese proceso de soltar, confiar y agarrarse de la paz? Yo creo que Dios empezó un trabajo en mí y Él aún no lo ha terminado, amiga. No, el soltar tantas cosas que he tenido que soltar y que sigo soltando, el perdonar también ha sido un proceso duro. ¿Por qué? Porque cuando yo entendí que no soy perfecta y que lo que yo veía en otros era lo que realmente estaba en mí, porque fácil es decir, ay Carmen Julia, qué burrera, o sea, qué clase de mujer que sos despreciable, sos esto, sos lo otro, puedo decir un montón de cosas. No, no lo soy. Pero, no, pero lo que me refiero es que es fácil, ¿a qué voy? Que es fácil difamar, hablar y destruir a otra persona, pero si nosotros tenemos un espejo al frente y entendemos de que todo el tiempo nos estamos espejeando y que somos el reflejo de los demás. O sea, Enita, ¿usted cree que lo feo y lo malo que usted veía en los otros era lo feo y lo malo de usted? Claro, porque qué fácil es, ¿no? Decir, por ahí digo, denigrar a otras personas, qué fácil es hablar mal de otras personas, pero lo difícil es decir, qué mala persona que sos, Ena. O sea, qué mala persona que soy yo. Exacto, hablar de mí, ¿no? E importar que yo sea buena y que yo mejore y que bueno, y punto, y no estar, como dicen, ¿no? ¿Cómo es eso de la paja en el ojo ajeno? ¿Cómo? De ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo uno no la ve, ¿no? Entonces algo así, ¿no? Me pasaba y nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Entonces es por eso de que cuando nosotros decidimos perdonar, tiene que ser de corazón. Perdonar. Y bien que mira la paja en el ojo ajeno y no mira la viga que está en el suyo. Exacto. Eso ya me acordé. Exacto. Eso. Exacto. Lo más difícil es ir hacia adentro. ¿Y cuándo es que uno va hacia adentro, amiga? Cuando uno se queda sola. Completa. ¿Pero por qué se quedó sola, Enita? Porque puedes estar rodeada de mucha gente y sin embargo estar sola, ¿no? Yo llegué a ese punto, yo llegué al punto quiebre, como dije en un principio, de estar rodeada de gente y aislarme por completo, pero no fui yo quien me aisló. ¿Por qué? Porque en ese proceso yo tuve que aprender que la soledad no era mala. De hecho, aprendí a amar mi soledad, a tal grado que yo, por ejemplo, ahora puedo tranquilamente entrar a un restaurante y sentarme a comer sola. Si quiero ir a un lugar X, por ejemplo, a pasar, qué sé yo, un rato sola, lo hago sin la necesidad, porque la palabra es esa, la necesidad de estar teniendo a alguien más, ¿no? Ya sea, llámase pareja, amigo, hasta en el trabajo, o sea,
es un trabajo duro. Bueno, cuando hablábamos antes de hacer este podcast, decíamos que era importante para poder ayudar a otras personas que quizás estén pasando lo mismo. Entonces, este es el objetivo de tocar esta temática. Pero bueno, ya le hemos dicho cómo usted era, hemos mostrado también cómo está ahora, pero sin embargo, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué les podemos decir de cómo empezar a vivir o a tener en ellas algo de lo que en este momento están viendo? Porque de repente hay mucha gente que se está identificando con esto y debe estar diciendo, yo era así, o yo soy así, digamos, ¿no? Yo soy odiadora, la odio a mi vecina, la odio a la de allá, la odio a la de mi trabajo y no sé qué. Pero ¿cómo podemos realmente asentar las ideas para que esa gente que se está identificando con tus palabras, Ena, puedan decir, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, esto es más profundo. ¿Por qué? Porque cuando alguien a mí me decía Dios me habló, yo me reía. Yo decía, esta mujer está loca o este hombre está loco, ¿de qué hablan? ¿De usted ha qué pensado hablan? eso de mí porque yo le dije alguna vez, muchas amiga. veces. Ahora me está confesando, no sé. Exacto, claro, por supuesto. Entonces yo cuando alguien me decía que Dios le habló, yo decía, está loca, está hablando burrera. O sea, que se fumó más o menos así, ¿no? O sea que cuando yo le contaba, Sí, usted amiga, pensaba eso de yo mí. pensaba eso. No solo de ustedes, de mucha gente, ¿no? Cuando alguien me decía que Dios le habló, para mí era irreal. Entonces me tocó a mí, ¿no? Porque cuando Dios quiere trabajar en alguien, Él toca todo. Familia, hijos, trabajo. Yo perdí todo, prácticamente. Y sé que no lo perdí. Dios me sacó del lugar donde ya no me correspondía estar. O donde Él en algún momento usó para que yo aprendiera cosas, ¿no? En el momento de quiebre para mí yo no lo puedo dejar pasar y no puedo dejar de contarle porque fue un antes y un después. Cuando hablo de que Dios nos habla, probablemente no nos habla audiblemente, pero cuando nosotros queremos escuchar su voz o leer lo que Él quiere decirnos de alguna forma, lo hace. Cuando Dios dice que nosotros... ¿A través de qué? ¿A través de su palabra? ¿A través de mí, leer la Biblia? En mí fue diferente, porque yo no quería agarrar una Biblia, yo me sentía tan mal conmigo misma, me sentía tan mala persona, porque como digo, fue mi momento, para mí hay un texto bíblico que dice que de lo vil y despreciado Dios sacaría para avergonzar a los sabios, ¿no? Yo lo tomo muy a pecho porque yo me sentía eso, yo me sentía alguien vil y despreciado. En el momento en el que inicia todo, ves, en el momento en el que mi dolor ya era demasiado, que si uno tiene que hablar de suicidio, podría llegar a ese punto en una persona débil, porque era demasiado, o sea, el dolor ya era insostenible, ¿no? Entonces yo llegué, estaba un día en mi cama y tengo que contarle eso, porque estaba en mi cama acostada y digo, Dios mío, yo no puedo con este dolor. Por favor, quítamelo de alguna forma porque no aguanto. Y si realmente te importo, me acuerdo que estaba por empezar una película. Le digo, Dios mío, yo sé que sos real, sé que existí. Pero si existís para mí, te importo y todavía yo con mi ego, ¿no? Porque hasta en eso he tenido que trabajar. Le digo, me vas a hablar en esa película. Le ordenó a usted a Dios. Así, ¿no? Imagínese la ironía de la vida de que uno esté dándoles órdenes a Dios. Pero como Dios es tan bueno, tan misericordioso y tan real, que en ese momento Dios me habló. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la película empieza, yo no elegí una película, es una película al azar. Y yo les digo esto porque yo no puedo callarlo, porque Dios empezó su obra en mí en ese momento. Él agarra y, bueno, la película se trata de una familia que está en un aeropuerto, la familia se divide, el vuelo se retrasa, unos toman un avión y a otros les pagaban $400 por tomar otro avión antes, unos si querían esperaban y los otros se iban. Pero en ese lapso de tiempo la familia se divide, ¿no? Y la hija dice, esos $400 me sirven, y su madre la agarra y le dice, no, hija, y le regala una almohada. Y en la almohada había un texto bíblico. Y ese es mi texto bíblico. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, porque para todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, según para el propósito para el cual fueron llamados. Entonces yo, ¿cómo? Y miro el reloj, 8:28. Digo, Dios mío, o sea,
Yo en ese momento no pude contener mis lágrimas, o sea, empecé a llorar y estaba sola, ¿no? Empecé a llorar tanto que yo sabía que Dios me estaba hablando. O sea, ¿cómo podemos negar algo innegable? O sea, Dios es real, ¿no? Y yo sola, en su humanidad, no hubiera podido cambiar la perspectiva de vida y el sentimiento y todo lo que sentía, porque todos los días era agobiante. O sea, el dolor era de todos los días, no era de un día. Eso no fue una coincidencia, fue No, una diosidencia. exacto. No, y eso fue en una ocasión, ¿no? Después, en otra ocasión, yo con el tema de las peleas de las iglesias, un día mi hija, la más pequeña, bailaba en una iglesia. Yo no tengo nada en contra de las iglesias, pero contra la religiosidad mortal. Claro, como en la época de Jesucristo, pues los fariseos, digamos, ¿no? Claro. Que apuntaban y no sé qué, y que no Exacto. se laves la mano, que no coma aquí, que no coma allá, pero eran malísimos, digamos. Entonces, Exacto. más o menos, creo que ese es el comportamiento que no está bien, digamos, Claro. ¿no? Cuando usted se hace de puritana y está sacándole la lengua a la gente, o cuando está yendo a la iglesia a rezar, a mí no me gusta eso. Cuando vas a la iglesia a rezar y estás criticando cómo se fue, mirar, y ahí estás cuchicheando y estás hablando por el prójimo, o sea, eso no tiene sentido. Claro. Si vas a la iglesia, por lo menos concéntrate, pues, y alabar al Señor, digamos, ¿no? Y es entendible así, ¿no? De no ir a cuchichear y mirar, pero daba la casualidad que cada vez que yo me quería acercar a Dios, pasaba algo y era en mi contra. O sea, si yo era en contra de otra persona, quizás no lo hubiera notado, ¿no? Pero cuando yo quería acercarme a Dios, porque quería cambiar mi forma de vida, mi forma de pensar, mi forma de actuar y todo, entonces ahí estaba la piedra de tropiezo, ¿no? Que justamente usted era en contra de mi persona, ¿no? En contra de mi persona, pero bueno, me di cuenta de que no tenía nada, no era algo que vaya en contra mía, sino de que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y los tiempos de Dios son perfectos. Yo, como le dije en un principio, no religiosa, no soy religiosa, pero he aprendido que creo que es lo más hermoso que puede tener un ser humano, a tener intimidad con Dios. ¿Y para usted Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Es un tema que la verdad no me gustaría hablarlo mucho, perdón amiga, porque es divergente, ¿no? Hay la percepción de cada persona, yo la respeto y como para mí puede ser de una forma, para otra persona puede tocarlo desde otra perspectiva y tener su creencia de que es como ella dice. En mi caso, pues yo creo en un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, su Hijo que vino a dar su vida como sacrificio y bueno, su Espíritu Santo que es el ayudador que tenemos, ¿no? Entonces, esa es mi forma de creer, pero como digo, ¿no? Cada persona, yo creo que la experiencia es única, las personas tienen que experimentarlo, pero nunca lo van a experimentar si no lo piden, ¿no? Hay que pedirlo. ¿Y qué cambió en su vida, en su manera de amar, de relacionarse, en su manera de esperar algo de esta vida? En realidad dejé de esperar en los demás y aprendí a dar, en otras palabras, ¿no? Lo que tenemos que hacer los seres humanos es ser menos egoístas, de pensar en lo que puedo recibir. Nosotros tenemos que pensar en lo que podemos dar, porque en realidad la verdadera clave de la felicidad está en dar, ¿no? Nosotros hemos venido para servir, no para ser servidos, y hay tantas formas de hacerlo. Hay tantísimas formas de hacerlo sin necesidad que la gente lo sepa, porque tampoco soy partícipe de eso, de que la gente vaya grabando, vaya manifestando o vaya diciéndole a los cuatro vientos a los demás lo que hacen. No, pienso de que el servicio tiene que ser algo muy de uno con Dios y servir a la mayor persona posible que se cruce en el camino. Dios le pone a la gente a uno en el camino, por un lado, y por otro lado, dejar de mirar a la gente como persona. Una de las cosas que me tocó, por ejemplo, en algunas de las cosas que empecé a estudiar, fue de que si nosotros tuviéramos ojos espirituales y viéramos a los humanos por quienes son realmente o lo que habita en ellos, tendríamos compasión. ¿Cuándo fue que Dios tocó el corazón de Ena? ¿En qué momento así que usted, bueno, aparte de lo de la película, digamos, ¿no? Porque quiero más o menos entender este proceso en el que no solo es una situación, sino que son muchas situaciones
en las que Dios te levanta cuando estás llorando, cuando te duele más de todo lo que vivías, ¿qué era lo que más te dolía? Y cómo sentiste que Dios te sobó, te embalsamó y te dio de su amor. Ya como que para la parte final de esto. Lo que más me dolía, es pues complicado descifrarlo, ¿no? Porque el dolor, ese dolor, como lo dije en un principio, no tiene explicación. Uno no sabe cómo, cuándo, dónde y por qué y qué en realidad es lo que hace que duela tanto, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que más duele es el rechazo, ¿no? Yo creo que para un ser humano el ser rechazado de la forma que sea, duele. Peor si uno sabe que uno fue buena persona. Bueno, buena, quizás la palabra buena está mal dicha, que uno hizo cosas, qué sé yo, agradables Que o dio un buenas. servicio a esa persona, Exacto. que fuiste comedido, No, que fuiste, claro, trataste por lo menos dentro de tu claro, limitación de ser humano a hacer algo, digamos. ajá, y Como claro, pues usted es buena conmigo porque viene y me maquilla y me deja hermosa, digamos. Eso ya es que Enita tuvo la gentileza de peinarme y maquillarme antes del podcast, por ejemplo, digamos, ¿no? claro. No, eso para mí, por ejemplo, es muy grato, ¿no? Es algo, un plus agregado, digamos, al cariño, ¿no? Porque después de tantos años de conocernos todavía seguimos, ¿no? A pesar de muchas cosas estando juntas, ¿no? A veces nos hemos separado, otras veces hemos vuelto. Pero bueno, volviendo al tema de qué es lo que más, por ejemplo, me tocó a mí, yo pienso que ese fue el punto de partida porque fue el inicio de un antes y un después en mi vida, ¿no? Pero como digo, yo no voy a mentirle a la gente y decirle, ay, fue mágico, fue así, porque no lo fue. Fue un dolor Me de puse todos de los días. rodillas 5 veces a las 12 del mediodía, 7 veces a la noche y ya se fue. No funciona así. No. Una de las cosas que me encantaría que no quisiera olvidarla porque para mí es lo más importante. Para que nosotros por ahí podamos lograr todo en la vida, porque yo siento, hay cosas que todavía no las puedo decir porque sé que en su momento tocará, pero una de las cosas que tuve que aprender, yo pensaba que era agradecida, ¿no? Y me imagino que allá afuera hay muchos que piensan que no, yo soy agradecido, pero no. Cuando empecé a tomar la decisión de ver de que mi gratitud, si era la correcta o no, me compré un cuaderno, un tipo agenda, y tomé la decisión de escribir cada día, y lo hacía 2 veces o 3 veces al día según mi necesidad, de agradecer por todo. Empecé a escribir. Iba a traer mi libro hoy día, pero como vengo de otro lado, entonces lo olvidé. Pero empecé a escribir, ¿no? No lo terminé de escribir el libro porque en realidad adquirí el hábito que se necesita. Supuestamente son 21 días que uno necesita en todas las cosas para poder lograr adquirir un hábito y seguir haciéndolo, ¿no? No sé la verdad cuántas veces escribí, pero casi lo termino, ¿no? Pero de ahí para mí fue un punto de partida porque la base de la decisión de ser feliz también es muy importante el tema de la gratitud. El cuán agradecidos somos. Creo que cuando empecé a agradecer, hasta por lo malo, agradecer hasta por el dolor que sentía, todo empezó a cambiar. Agradecer en todo tiempo, Agradecer por lo bueno todo, y por lo malo. por todo, ¿no? Entonces cuando yo empecé a darme cuenta que pasaba por alto muchas cosas, por ejemplo, me enfocaba en lo que no tenía y me olvidaba de lo que tenía. Imagínate, a tal grado de que cuando me doy cuenta de que todo lo que tenía era valioso y yo menospreciaba lo que tenía, ¿y cómo quería que Dios me dé más si menospreciaba lo que tenía? Claro. ¿No? Entonces, hace mucho sentido. ¿Cómo quería que Dios cambie mi vida si yo no era una persona agradecida? Enita, vamos a tener que hacer otros episodios, mucho que contar, mucho que reflexionar, pero ya para despedirnos, un mensaje final para aquellas personas que están viviendo desde el rencor, desde la culpa, desde el no perdonarse a sí mismas y peor perdonar a otros. Bueno, para mí esos 3 puntos son importantísimos: el pedir perdón, el perdonar y el perdonarnos a nosotros mismos es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no llevamos a cabo esos tres puntos, es muy difícil de que logremos esa paz que buscamos.
de que seamos felices, de que podamos vivir plenos. La plenitud es algo que sí se puede lograr, es algo que sí se puede tener en la vida de uno si uno decide cambiar. Es una decisión. Ser feliz es una decisión, amar es una decisión. Entonces, cuando nosotros decidimos que queremos cambiar, no es decir, voy a cambiar, no, hay que hacerlo. Y es duro, y duele, pero no es imposible. Gracias, Genita, gracias por compartir con nosotros que amar es una decisión, que perdonar es una decisión y que ser feliz es una decisión. Entonces, aquellas personas que están pasando por estas situaciones simplemente tienen que tomar el control, decidir y empezar a cambiar y hacer acciones. Quizás muchas de las que hoy nos comentaba Ena, como empezar a escribir en un libro sus sentimientos, como empezar a escribir en un libro por aquello que están agradecidos y empezar a hacer lo que es de locos. Lo que, bueno, no lo haríamos así normalmente, hablar a una persona que nos ofendió o agarrar el teléfono y pedir perdón a alguien que nos lastimó, pero sin embargo, para pedir perdón no basta que la otra persona nos haya lastimado. También puede pedir perdón el que fue lastimado y eso tiene aún más valor. Esas son las cosas que hemos aprendido hoy con Ena y nos vemos luego en algún otro episodio de Hablemos de.